Hola, ¿Qué tal, Arqui? ¿Cómo estás? Ya ahora te escucho muy bien. qué bueno. Disculpa, Buenos detalles días. técnicos. ¿Cómo has estado, Arqui? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, excelente, igual. Fíjate que yo veo que se está conectando bastantes personas. Eres muy popular en las redes, ¿eh? Muy, muy popular. Me gustaría un poquito presentarte, ¿no? Si me lo permites, ¿sale? A ver, Tú egresaste en el 2001 de Lujat, ¿sí? Tú eres arquitecto egresado de Lujat. Y posteriormente te fuiste a Barcelona a estudiar del 2000, bueno, aquí tengo el 2002 al 2005, un doctorado, ¿no? El tema de arquitectura, ¿sí? El espacio interior como elemento generador del proyecto, ¿no? Y justamente por eso estás ahorita invitado con nosotros por parte de las pláticas y la oportunidad que he tenido de compartir algunas cosas contigo, sobre todo en la parte de la docencia, ¿no? Y sé que eres una persona que agregas mucho valor a la gente, sobre todo en la parte de proyectos, ¿sí? En el tema de investigación tienes mucha información, evidentemente por el tema del doctorado, obviamente como docente, que fue donde nos conocimos, tienes igual mucha trayectoria, justamente en las materias específicas de taller integral de proyectos. En estas materias, obviamente, van muy de la mano de hacer un proyecto de totalmente integral, ¿no? Y has dado conferencias, exposiciones, tienes diferentes premios y reconocimientos, dobles medallas de honor, medallas de plata. Actualmente acabas de tener igual una mención honorífica en las bienales. Pues muchas gracias por aceptar, Fabián, y la verdad es un gustazo tenerte aquí. no, gracias a ti por la invitación y esperemos que pues esta plática sirva no sé, de aliciente, de inspiración. Bueno, a ver de qué platicamos, tampoco sé cómo se va a la plática, pero pues creo que has comentado algo importante que nosotros le damos, digo nosotros porque no soy solo yo, si la oficina es Es correcto. Turqueño Pod, cual Alicia, como bien conoces, es parte importante también del equipo que somos. Nos gusta trabajar con jóvenes, nos gusta fomentar la disciplina de la arquitectura al final de cuentas y ojalá podamos aportar un granito de arena a las futuras generaciones. Oye, platícame justamente ese punto, ¿no? O sea, tú sales de Luján junto con Alicia y de pronto deciden irse a Barcelona a estudiar un doctorado. O sea, obviamente yo entiendo que el doctorado es obviamente todo un tema y sobre todo tema de proyecto, ¿no? Platícame un poco la experiencia de cómo te fuiste desde Villahermosa justamente con Alicia, que es tu señora, tu esposa, y obviamente también es tu socia en la parte de la oficina. Platica un poquito cómo fue ese cambio, o sea, en qué momento dijiste, ya me voy, o ya nos vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, en aquella época, cómo investigaste en la universidad, qué fue lo que te llamó la atención, un poco de eso, ¿no? Porque mira, mucha gente, sobre todo que nos sigue, tanto a ti como a mí, son gente joven, ¿no? Gente estudiante. Y cómo salir de esa parte de la zona de confort es algo que siempre se habla, pero es donde se da mucho miedo, ¿no? Pisar una zona distinta a la que normalmente estamos acostumbrados, porque te fuiste del otro lado del continente, ¿no? Claro, bueno, mira, creo que como en todo, siempre uno necesita como un empujoncito, ¿no? Para dar ese paso. Si te soy sincero, en la UJAT, efectivamente, donde estudiamos, tuvimos la fortuna de que en los últimos semestres nos tocaron profesores con una visión un poquito distinta, vamos a ponerlo así. Y esa fue como la motivación extra que nos hacía falta como para dar ese pasito, ¿no? Específicamente te puedo hablar de estos profesores que son en primera instancia Alberto Pérez Nuila y en segunda Jorge Cámara, que seguramente conocen todos. Ellos nos dieron clases en los últimos semestres y ahora sí que sembraron la semillita, ¿no? De intentar salir de la zona de confort, que tú bien mencionas, y experimentar. Éramos muy jóvenes, nos fuimos a Barcelona con 22 años, no mal recuerdo. 21 Obviamente, años, no, 22 20, años. 22 años, sí, 22 años teníamos.
cuando Ok. nos decidimos irnos. Y no sabíamos, la verdad, siéndote sinceros, qué nos íbamos a encontrar. No era una aventura nueva. El pretexto, por decírtelo así, era ir a estudiar. El programa anteriormente era un programa de doctorado que incluía dos partes. La primera parte era como una parte, le llaman, como de créditos acumulados o algo así, que era el equivalente a una maestría, y posteriormente la fase de investigación, que era la que te daba ya el título de doctorado. Era un paquete completo, ¿no? Tenías que hacerlo todo. Ese programa actualmente desapareció. En la actualidad tienes que hacer la maestría primero, presentar una tesina y luego, si quieres, continuar con los estudios de doctorado, ¿no? En aquel tiempo no, ese formato no existía. Luego hubo un cambio de como de regulación por parte de la Comunidad Europea para que todos los doctorados o maestrías estuvieran como los mismos créditos, y separaron o desbarataron este programa que era en una sola línea, ¿no? A nosotros nos tocó, digamos, el plan viejo. La experiencia, ¿qué te puedo decir? Son de las mejores cosas que nos han pasado, porque pues con 22 años en un país donde nadie te conoce, quizás de las ciudades, Barcelona, a mi parecer, es de las ciudades con más arquitectura eh, eh, creciente, con más arquitectura vanguardista, si tú lo quieres llamar. Había un mundo entero por conocer. Tuvimos la fortuna, y esto va para los jóvenes en general. En México se tiene la cultura como de estudiar. ¿Cuál fue nuestra sorpresa al llegar a Europa? Que en Europa o Latinoamérica en realidad se hace muy poco eso. Resultó que éramos los niños del grupo, porque curiosamente todos nuestros compañeros de escuela, o la gran mayoría, un 85%, eran profesores de universidades. O sea, ya ellos eran arquitectos que daban clases en alguna universidad, que ya tenían algún trabajo hecho o alguna visión a desarrollar. Y nosotros éramos como los niñitos pues recién egresados, sin ningún tipo de experiencia, ni conocimiento, ni nada que aportar, por decirlo de alguna manera, no más que la mera juventud y las ganas de hacer las cosas, ¿no? Entonces eso nos sirvió en gran medida para, pues yo creo que para aprender mucho, porque el doctorado, te cuento, pues que se desarrolla en Barcelona, pero lo llega a estudiar mucha gente de fuera. Entonces en nuestro grupo de escuela había gente pues de todos los países, argentinos, chilenos, mexicanos, españoles, había algún chino, o sea, había como una gama de culturas, de nacionalidades bastante interesante, que independientemente del tema de arquitectura, el interactuar con otras culturas o con otras maneras de ver las cosas, y si lo enfocamos a arquitectura con otra manera de construir, de proyectar, etcétera, etcétera, pues es difícil que no adquieras conocimiento de todo eso, ¿no? Entonces, siendo tan jóvenes, no te puedo decir que fue fácil, fue como un shock bastante grande el hecho de pues, que no sabíamos nada, no teníamos experiencia de ningún tipo, y esta gente pues ya hablaba de edificios que construían o de clases que montaban, que conferencias que daban, etcétera, etcétera. Nosotros teníamos 22, 23 años en ese entonces, y el promedio de edad de esta gente era de 38, 40, de 35 para adelante, es decir, ya tenían una pues, carrera ascendente establecida, ya sea a nivel docencia o a nivel profesional, ¿no? Entonces, eso me llamó mucho la atención porque en México adquirimos como los estudios inmediatamente. Me llama mucho la atención, recuerdo mucho una frase en este caso del doctor que nos daba clases, que decía, Ajá. es decir, mira, ustedes se refería a la mayoría de la población estudiantil, que eran gente de 40, 40 y tantos años, decía, ustedes no están para hacer una tesis doctoral. Y decía, ¿por qué?
porque una tesis doctoral es una aportación, es como el cúmulo de errores, de aciertos, de cosas buenas, cosas malas que has aprendido durante tu vida profesional o tu trayectoria arquitectónica o docente. Y un doctorado o una tesis doctoral es un aporte personal al conocimiento en general, ¿no? Entonces, siendo tan joven, decía, siendo tan jóvenes, en el caso de los que tenían 35 o 40, nosotros no nos tomaban en cuenta. Siendo tan jóvenes a esta etapa de tu vida, ¿qué crees que puedes aportar? Porque el conocimiento al final es una cosa que se da con el tiempo. Entonces, ¿tú qué creen ustedes que puedan aportar al conocimiento arquitectónico en general? Yo creo que muy poco, decía, ¿no? Ninguno de ustedes ha hecho lo suficiente o ha experimentado, vivido lo suficiente como para dejar huella en un trabajo de investigación o tesis doctoral. Entonces, yo les recomiendo, dice, que se limiten a hacer un buen trabajo y punto. No va a pasar de ahí. Entonces fue como un golpe, ¿no? En la cabeza, el hecho de que te dijeran eso, uno pensando, ¿no? Que pues voy a ser doctor, no sé qué, no sé cuánto, pero pues oyendo estos comentarios, dices, pues la verdad es que no tiene razón en cierta medida, ¿no? Creo que el nivel de estudios o la adquisición de conocimientos de ese tipo, se dan con el tiempo. El señor decía, mira, para poder en realidad estudiar un doctorado, que es como el resumen de tu vida, donde deberías de tener 45, 50 años, donde en realidad ya vas a aportar algo al conocimiento, mientras va a ser un papel que te vas a tener, que va a decir doctor y todo, pero que el conocimiento lo vas a adquirir después, no cuando tengas el papel, ¿no? Entonces, para los jóvenes, mi recomendación, y les recomendaría, obviamente, salir a estudiar. Entre más jóvenes, mejor. No por el hecho de tener un título a menor edad, sino por el hecho es, cuando eres joven te arriesgas a más cosas. Eres claro. Menos, eres más inquieto y eres menos precavido o cuidas menos las cosas. Y al final creo que la aventura de irse a estudiar a Europa o a cualquier parte necesita un poquito de eso, ¿no? Un poquito de aventura, de irse a conocer, de irse a vivir una nueva experiencia. Y eso obviamente te dará conocimiento, pero no necesariamente el grado de estudios o título de estudios que vayas a obtener por el hecho de irte fuera, ¿no? Es la vivencia, yo creo que me quedaría con la vivencia, ¿no? Con la experiencia de vida que te da el tener la oportunidad de poder vivir eso, ¿no? Oye, Fabián, fíjate que estás diciendo un chorro de cosas, pero quiero hacer un paréntesis. De la Alicia y el Fabián del 2002, 2003, 2005 a la Alicia y el Fabián de ahorita, 2021, o sea, todas estas palabras de qué quieren aportar para la arquitectura y que en aquel momento todavía estaban empezando, ¿tú crees que después de todo este camino, de toda la experiencia, porque ahorita vamos a hablar un poquito también que trabajaste allá en Barcelona, viste muchos años allá, en tema ya profesional, pero nos estamos saltando un poquito en la línea del tiempo. ¿Tú crees que realmente sí tenía razón lo que te decía el profe? O sea, realmente sí, hoy maduro, eres otra persona distinta y que tal vez ya hoy puedas aportar algo, que es justamente lo que estás haciendo con los proyectos y con los reconocimientos que te están dando. Y tú hacia dónde, bueno, después de ese punto, hacia dónde visualizas que seguiría la arquitectura de tu firma, sobre todo. Mira, es una buena pregunta porque justo aquí somos un equipo de arquitectos, Alicia y yo somos los que comandamos, por decirlo de alguna manera, la nave, pero hay un grupo detrás bastante importante pues ya de arquitectos profesionistas que en algún momento saldrán a la luz también, porque es lo que se espera. Y es un tema complicado, el hecho, o sea, las palabras de aquel señor de que qué aportas, pues de manera personal cada quien busca algo, ¿no? Tiene ciertas intenciones, tiene cierta manera de ver la arquitectura o de proyectar,
Pero hay un factor importantísimo que uno tiene que como poner en la balanza, que es el cliente. Al final de cuentas, a nosotros el cliente nos delimita o nos aporta también, porque no solo delimita mucho. Y a veces la visión que tú tienes o la manera de ver las cosas que tú tienes no son del todo compatibles con el mercado, digamos, al que te quieres dedicar o al que te dedicas, al final de cuentas. Entonces sí hay que hacer como un balance entre lo que andas buscando y lo que te permiten hacer o lo que te acepta el mercado, ¿no? Hace unos días, no sé, alrededor de un mes, una cosa así, en las juntas internas de la oficina salía como a colación un tema oiga, Arqui, creo que como que nos estamos estancando en lo que estamos haciendo, ¿no? Y fue como foquitos rojos, ¿no? De a ver cómo que nos estamos estancando. Sí, como que la idea la tenemos clara y la venimos repitiendo, mejorando, evolucionando, pero de cara pues, a los muchachos, era esa parte era como estancarse, ¿no? Y una de las observaciones que yo les hacía era eh, el que no hagamos cosas distintas cada vez o que cada proyecto no sea distinto cada vez no quiere decir que nos estemos estancando. De la forma que nosotros lo vemos, es al revés, es decir, una idea, una manera de hacer las cosas, no tiene por qué cambiar, tiene que pulirse, tiene que mejorarse, tiene que evolucionar. Un ejemplo a nivel de proyecto te puedo decir, ahí dentro de los estudios del doctorado, salía siempre a colación Mies van der Rohe. Digo, no estamos a comparación de él ni mucho menos, pero esa manera de proyectar decían, ¿no? Mies van der Rohe partió de un detalle, de una manera de hacer, y durante toda su carrera lo fue puliendo, lo fue mejorando, lo fue evolucionando. Y al final de cuentas pareciera que todos se parecen, pero no. O sea, la primera obra de Mies no se parece en nada o no tiene nada que ver constructivamente, técnicamente, a la última. Visualmente pareciera que es la misma cosa, pero no, detrás de eso hay un perfeccionamiento en la manera de hacer las cosas, que es lo que él buscaba, esa evolución de tu idea, ¿no? Creo que nosotros, no te puedo decir que sea una idea única porque al final de cuentas nos hemos dado cuenta que siempre eres influenciado por alguien, ¿no? O por una manera de verla. No había manera que nosotros nos libráramos de la influencia que nos dejó pues el doctorado, ¿no? Y constantemente hago repasos de toda la gente que estudió con nosotros y curiosamente muchos pasó algo curioso, tenemos la misma base, la misma ideología, pero son aplicadas de distinta manera dependiendo en este caso, del país de donde se desarrolla. Que al Los final de cuentas, materiales y demás, ¿no? El terreno y todo eso, ¿no? exacto. Al final de cuentas, el doctorado que estudiamos nosotros es en proyectos arquitectónicos, pero es dentro de un movimiento muy específico que es el movimiento moderno del estilo internacional, que le llamamos aquí en México, allá le llamaban movimiento moderno, donde las bases eran muy claras, era una manera de hacer la arquitectura con ciertos lineamientos que te permitían desarrollar esa idea generada pues por la Bauhaus, ¿no? Le Corbusier, Mies, etcétera, etcétera, etcétera. Y la idea de eso era que en cada país se desarrollara, o en cada lugar, en cada entorno, se desarrollara de manera distinta. Al final fue lo que se consiguió, ¿no? O sea, Brasil tuvo una manera de interpretar esa arquitectura y la desarrolló de una manera, ¿no? México tuvo una manera de visualizar esa arquitectura y la desarrolló Estados Unidos. Y cada país interpretó esa manera o esa visión de esta gente y la aplicó en cada uno de sus contextos, obviamente aplicando materialidad, temas de asoleamiento, clima, etcétera, 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 ¿no? Algo curioso pasó, o veo que pasó, al menos con la generación de gente que estudió conmigo, que por ahí hay gente importante hoy en día, por ejemplo, con nosotros.
estudiaron Sebastián Adamo y Marcelo Faiden, que son una firma argentina, Adamo Faiden se llama, que hoy están haciendo cosas increíbles, ya están participando hasta bienales de Venecia y cosas así. Y si tú ves su arquitectura, no tiene nada que ver con la que muchos de los que estudiamos desarrollamos. Ellos desarrollan sus cosas en Argentina y el clima es distinto, la manera de construir es distinta, pero si tú analizas el fondo, es la base de todo eso, ¿no? Entonces es curioso ver cómo todas las firmas que tuvimos la oportunidad de trabajar, te puedo mencionar para los que están viendo si tienen curiosidad de verlos, Adamo Faiden, está, es Durán Hermida, que es una firma de Ecuador que también está haciendo cosas increíbles. Por ahí está Galeazzi Ítalo, que es de Brasil, que también está haciendo cosas muy buenas. Jorge Gambini, que es de Uruguay, que también está haciendo cosas muy buenas. Cada uno a su entender de la gente que que estudiamos juntos, está transportando, está decodificando, digamos, en cada uno de esos lugares esa manera de hacer. Creo que nosotros a la versión Choca estamos intentando hacer lo mismo, ¿no? El resultado puede cambiar, pero no te puedo negar que sí hay incorporado como esa visión, ¿no? Que a nosotros nos fue también inyectada de alguna manera. Entonces, ¿qué buscamos? Fíjate que Pues, ahorita... Ajá, perdón, ¿qué buscamos? dime, dime, Pues, dime. ¿no? Esa aplicación de toda esa teoría que se te fue inculcada o adoctrinada, por decirlo de alguna manera, a tu manera de verla. Interpretas eso y tratas de plasmarlo de alguna manera. Es importante la base teórica en el tema de proyectos, es porque si no caes como en un cliché de moda, ¿no? La arquitectura moderna como tal se puede malinterpretar con el tema del que se puso de moda, el minimalismo y estas cosas, pero te aseguro que no tienen nada que ver. O sea, quizás la apariencia, la visual, el resultado final, se decanta por etiquetarlo con un estilismo, pero no, o sea, esto va un poquito más allá. Y cuando no se tiene esa base teórica, pues puede llegar a confundirse, ¿no? De caer en el estilismo y no de desarrollar una manera um, como un guión, ¿no? Un guión a seguir sobre una teoría. Fíjate que dijiste dos puntos importantes, Fabián. Uno, que lo aplican en empresas como la Toyota, que es la mejora continua, ¿sí? Entonces, en tema de procesos, ellos tienen una secuencia que se llama PDCA, Plan, Do, Check and Adjust. O sea, planeas, ejecutas, revisas y mejoras. O sea, siempre es buscando una mejora continua. Y al final del día, eso es lo que están haciendo los proyectos. O sea, hacen una volumetría, hacen obviamente en cuestión espacial y todo lo que ustedes traen de su base teórica, pero finalmente la van mejorando, agregando tal material, luego lo aplican en la obra, porque es una cosa es la parte del proyecto y otra cosa es la parte de la obra, porque ustedes también hacen obra, construyen. La mayoría de los proyectos, y me consta porque hemos sido vecinos en algunas obras, ustedes las construyen. Entonces, esa parte de pasar del papel a la parte física y decir, ching, cometí cierto error, hubiera mejorado este proceso, obviamente llega otra vez a la parte de taller y para la próxima no equivocarse o poner más atención en esa parte de la parte de proyecto y mejorar y mejorar y mejorar, me parece interesante. Y también dijiste otro punto importante, el tema de la moda. Hoy en día estamos muy influenciados con el tema de Internet, o sea, redes sociales y páginas de Internet y demás, y a veces nos vamos y a veces nuestros clientes también se van de esa manera, ¿no? No sé si te ha pasado que a un cliente te dice, es que quiero este render o quiero una sala como de ese tipo. No tiene nada de malo. Sin embargo, ese render, esa casa, esa fotografía obedece a un proyecto, obedece a una situación, obedece a un planteamiento, ¿no? Entonces, yo creo que hoy en día el perder un poco el foco, pues igual es muy fácil, Fabián. O sea, tampoco es como que es excusar a las nuevas generaciones o a nosotros, porque es muy fácil perder el foco con tanta información que tenemos. Sí, Entonces, sí. con respecto a la base teórica que... Ah, perdón, adelante, adelante. No, no, que estoy completamente de acuerdo y quiero nada más, por eso te interrumpí, puntualizar por si la gente de la oficina está oyendo por ahí, es importante algo que comentar.
pasar del papel a la obra. Y ahí te cuento una historia, una vivencia personal, historia personal, y que en cierta manera es un poco la que intentamos proyectar también en la oficina. Es el tema del proyecto debería, o la intención principal debería de ser poder desarrollar un proyecto en su totalidad en papel. ¿Qué quiere decir esto? Actualmente en la oficina, por el tema que comentaste, que desarrollamos también la obra, hay como mucha inquietud en el tema de que yo quiero ir a obra o quiero ver cómo se desarrolla, quiero ver cómo se hace. Yo siempre les pongo el ejemplo de nuestra experiencia. Le digo, miren, yo me pasé 10 años en una oficina en Barcelona, porque vivimos sí, como 12 años, de los cuales 9, 10 trabajamos, o trabajé yo y Alicia en otra oficina, desarrollando proyectos, y en 10 años creo que fui una sola vez a obra. Una sola vez. Ojo. Y la gran pregunta, ¿por qué? Bueno, en Barcelona en general, todas las oficinas de arquitectura se dedican al proyecto, 100% al proyecto. A la hora de pasar a la construcción, aparecen otras figuras, que son las que se dedican a construir. Son un arquitecto técnico o aparejador, se les llama en España, pero el arquitecto proyectista sí hace como una visita a obra de revisión de proyecto y de construcción, pero no es como aquí, que está enfocada a la obra, es a 100% proyecto. Pero ¿cuál es la idea de esto? La idea de esto es de que en realidad el constructor va a construir el proyecto tal y como tú se lo des. ¿Esto qué quiere decir? Que tu proyecto ejecutivo tiene que ir resuelto de principio a fin en papel, 100%. Y ahí es donde cabe la gran duda aquí, ¿no? Bueno, ¿cómo aprendo si no voy a obra? Y es la observación que yo les hago a los muchachos cuando se me desesperan por el hecho de no ir a obra. Les digo, mira, es que maneras de resolver un gotero hay 100. Tu obligación como proyectista es conocer las 100 o 1000 o las que haya. Y a nivel de diseño, tú vas a decidir cuál es la que vas a aplicar. Si tú te saltas esa parte del conocimiento o del bagaje o desarrollo de cada proyecto en escoger de esas 100 posibilidades cuál es la que te conviene y la vas a decidir en obra vas a terminar eligiendo la que el maestro albañil sabe hacer o la que a las 12 del día por el sol que ya no aguantas te toca elegir. Entonces hay un tema ahí bastante importante. Es los proyectos se deben desarrollar a nivel de detalle en su totalidad en la oficina. Y a obra, tú lo único que vas a llegar a hacer es a verificar que lo que proyectaste o lo que hiciste se esté haciendo como en el papel dice. Aquí no, aquí el proyecto se desarrolla lo básico en papel y la gran mayoría de las cosas las vas a terminar en obra. Entonces no hay un proceso de maduración en el proyecto de cara a la ejecución de la obra. Entonces, muchas cosas las terminas resolviendo en obra. Entonces a mis muchachos siempre les digo, miren, cuando ustedes sean capaces de poder resolver todo en papel, entonces estarán listos para ir a obra. Pero si no eres capaz de resolver un gotero o un bajante o un detalle de escalera o una cosa en papel, da igual que vayas a obra. En obra vas a terminar haciendo lo que el maestro te diga o lo que el metiche en turno te dijo, es que lo podemos hacer así o asá o asá o asá, pero tú no vas a tener conocimiento real de cómo resolverlo arquitectónicamente. Obviamente, cómo resolverlo constructivamente es otro punto en el que tendrás que desarrollarte, ¿no? Preguntar, investigar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo tienes que llevar resuelto ya en papel. Entonces, eso de la obra, a nivel de proyectos, creo que puede ser bueno y malo. O sea, sí, es bueno en el sentido de que aprendes los procesos, pero no caer en la trampa
de que la obra te absorba. O sea, la obra es muy absorbente, muy, muy, muy absorbente. Y terminas atrapado en que si me falta cemento, me falta block, ya no tengo arena, ya no me vino un trabajador, etcétera, etcétera. Y descuidas 100% lo importante que es el detalle arquitectónico o la manera de hacerlo, ¿no? Entonces, no hay que caer en esa trampa de que ir a obra es más importante. Lo realmente importante es adquirir el conocimiento de cómo se resuelven las cosas. Y eso, a la antigüita, se investiga, se pregunta y se hace Y se tu consulta también planteamiento. en Mire, libros, ¿eh? claro, hay información, sobre todo hoy en Sí, día, claro. cómo resolver prácticamente todo. Entonces, antes de que Es vayas correcto. con el maestro albañil de que no sabes cómo hacer un gotero o no sabes cómo hacer tal cosa, bueno, investigalo primero y aprenderás tú una manera de resolver eso aportando al proyecto. No llegar encasillado y que el maestro te diga, ay, es que siempre lo resolvemos así o así, no. Este lo vas a tener que hacer así como te digo. Oiga, Arqui, pero es que nunca lo hemos hecho. Bueno, pues será la primera vez que lo hagas de esta manera, ¿no? Entonces, es importante el no caer en la trampa de que ir a obra es más importante porque vas a aprender más, ¿no? Aprender es aprender incluso desde que hoy en día, tú lo mencionaste, hay toda la información del mundo en la red. No hay necesidad, entre comillas, de tener que ir a obra para aprender, ¿no? En obra vas a verificar lo que ya proyectaste, no al revés. Y esa es como No, la ideología que intentamos plasmar en el grupo de muchachos que nos ayuda. fíjate que conozco porque Alicia una vez me mostró uno de sus proyectos y me consta que hacen 30, 40, 50, 60, los planos que sean necesarios, los cortes por fachadas que sean necesarios para explicar el proyecto, porque he visto proyectos tuyos, o sea, me queda muy claro. Y ahorita dijiste varias cosas importantes, pero me quiero quedar con una, Fabián. El negocio se le llama el core business. ¿Cuál es el enfoque? Si haces proyectos, haces proyectos. Entonces, tienes mucha razón. Desafortunadamente, por mil situaciones, pensamos que la arquitectura como tal es hacer el proyecto y hacer la obra y estar absolutamente inmiscuido en todo y perdemos el enfoque. Entonces, enfocándonos en proyecto, 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 yo creo que la parte de la obra, igual, compartimos igual esa parte de la filosofía, se nos hace todavía un poco más fácil, porque existen otras áreas que nada más dan soporte, un área de suministro de material, una área de supervisión de acabados, etcétera, etcétera, etcétera. Me queda muy claro lo que comentas y la verdad me hace mucho sentido que también la gente lo vea. Y la arquitectura per se, o sea, se tiene que ver como diseño, como detalles, la parte manual, no sé si todavía nosotros en la oficina todavía hacemos muchísimas cosas a mano, estoy seguro que tú también, pero obviamente esos detalles a mano, esos sketches se van, obviamente en la parte ya de digital, ¿no? Y otro punto importante, Fabián, que veo en tus proyectos y en algunos proyectos igual que hemos hecho nosotros, es que el resultado visual de un render o algo es el resultado de todos los planos, ¿sí? Todos los Sí, planos. O sea, tú puedes hacer un sketch conceptual y todo, sí, en base a una función, pero ya el render final o el sketch final va a salir como resultado a ser plano de herrería, carpintería, especie de piso, plafón, herrería, cancelería, contra incendios, detección de humo, digo, en fin, todos los que tú ya sabes y haces, obviamente, ¿no? claro. Y me gusta, ajá, dime. Mencionas en cuanto al render, como comentario nada más añadido, en nosotros los renders como tal, no los vemos como renders. El render o la imagen final es la que se muestra, ¿no? Pero en realidad nosotros no la agarramos como imagen final, es una herramienta de diseño al final. Nosotros Claro, para una casa o una fachada, por decirlo de alguna manera, enseñamos una imagen que es como la final del proceso de diseño. Pero antes de esa imagen hay 30, 40 que nos sirven para identificar espesores, alturas, texturas, etcétera, etcétera, etcétera.
yo he oído muchos comentarios fuera de aquí de como que se cobran los renders extras a un proyecto, ¿no? Por decirlo así. ¿Y cuántos renders me vas a hacer? Pues no es que yo te tenga que hacer, tengo que hacer los que sean necesarios para poder determinar que esa fachada queda mejor de esa manera y no de las otras 50, ¿no? Entonces es importante para los jóvenes que tienen como más facilidad de manejar las herramientas tecnológicas que no vean el render como se ve, como un producto para mostrar una imagen terminada. Véanlo como una herramienta de diseño que te sirve para mejorar tu diseño. Si tú sacas un render y ya con ese te quedas, pues no hay esa finura, esa depuración en el proyecto, ¿no? Hagan 50, 60, los que se tengan que hacer, pruébenlo en blanco, en negro, en gris, en todo lo que tengan que hacer para que el resultado sea del agrado de cada uno, ¿no? El render se está empezando a ver, ya tiene un ratito como un producto de venta, no hacen unos renders para enseñar nada más, pero no hay un respaldo de diseño detrás, lo que comentabas, ¿no? Esa imagen final debe de llevar incorporado ya todo lo que tu proyecto tenía, acabados, iluminación, volumetría, etcétera, 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 ¿no? Entonces, nosotros lo vemos así, como una herramienta de diseño más, no como un elemento que hay que entregar, ¿no? No es como hay que hacer la fachada, hay que hacer un render, ¿no? La fachada es producto ya de todo el proceso que sigue el mismo proyecto, ¿no? Oye, Fabián, si tú le tuvieras que dar un porcentaje a toda la documentación, a todo el proyecto ejecutivo como tal, ¿qué porcentaje tú le ponderarías más? Es decir, el anteproyecto, las planas arquitectónicas, para mí es lo más importante y yo le ponderaría tanto porcentaje. O tal vez la parte de la visualización digital, o qué ponderación para ti sería la medular, la más importante de todo el proyecto, todo el conjunto, ¿no? De hecho, por ahí creo que nosotros tenemos, la forma en que cobramos, tenemos como asignado unos porcentajes a cada partida. Y puede haber distintas maneras de verlo, ¿no? Para mucha gente, el anteproyecto, digamos, es como la base importante del proyecto. Nosotros no estamos tan de acuerdo en qué sentido es. El anteproyecto sí, efectivamente es la idea que pues, ya te enseña una distribución y una ¿cómo se llama? Una imagen de cómo pudiera llegar a quedar la casa. Pero ahí viene, siguiendo la teoría que te digo, tú puedes enseñarle ese anteproyecto a 50 gente si quieres, y les dices que las 50 lo desarrollen constructivamente, y cada una de ellas la va a hacer de manera distinta. Es más, es casi seguro que aunque tengan todo, de las 50 varias no se van a aparecer. Entonces, sí es importante para nosotros el anteproyecto, pero lo más importante para nosotros es el desarrollo del proyecto ejecutivo, que es donde vendrá especificado toda esa parte técnica que al final es el cúmulo de información que dará como resultado la imagen que tú ves en un render. Cosas tan sencillas como, por ejemplo, a nivel estructural. En nuestros proyectos, por ejemplo, aunque son claros muy grandes y crujías bastante pronunciadas, nunca nos gusta ver una viga colgada. Siempre intentamos desarrollarla, el proyecto a nivel estructural, donde todas las vigas sean ahogadas. Tú siempre veas solo un plano de techo, a la altura que sea, ¿no? Si tú entregas un anteproyecto y la parte ejecutiva no tiene contemplado eso, de que no queremos nunca que se vea una viga colgada o una cosa así, lo más seguro es que cualquier constructor, por economía o lo que sea, tú verás las vigas colgadas en los claros grandísimos. Eso automáticamente cambia la visual del proyecto. O sea, sí estará construido como se ve en el anteproyecto, pero visualmente no tendrá nada que ver con lo que nosotros buscamos. Entonces, la parte técnica es importantísima, para nosotros es primordial, porque te digo, podemos dar la idea y a ver quién la puede hacer a como nosotros la haríamos, ¿no? Sí entra un factor de información importante, pues a nivel de instalaciones, a nivel de estructuras, a nivel de acabados incluso, ¿no? Entonces,
partiendo de esa manera de verlo, creo que nosotros asignamos al anteproyecto, no sé, como un 20% de la totalidad y al proyecto ejecutivo como un 40%. Y el restante ya se va en la parte de instalaciones y cosas extra. Porque desde nuestra perspectiva, la idea no es suficiente para desarrollar un proyecto o una construcción. Y es sencillo, Coincido totalmente contigo, ¿eh? tú puedes entregar el Coincido. plano de ejecución y a ver, construyemelo. Ajá, ¿y cómo lo construye? ¿Dónde están las especificaciones de qué dimensiones llevará la columna o la trave, etcétera, 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 ¿no? Entonces, no basta, de nuestra perspectiva, no basta con la idea, porque todavía hay muchísimas cosas que desarrollar para poder llegar a plasmarlo de manera real. No, y fíjate que el tema de negocio hasta es más rentable. O sea, ¿por qué? Porque a lápiz, ¿cuánto te cuesta hacer las cosas? Si salen dudas en obra, tienes que ir, te vuelves esclavo de la obra y no puedes avanzar en otros proyectos. Es decir, la parte, esperas hasta que la obra termina para volverte a sentar en un nuevo proyecto. Entonces, hasta financieramente tampoco es rentable, ¿eh? O sea, más vale dedicarle el tiempo necesario y suficiente a la parte del proyecto para que en la parte de la ejecución como tal sea totalmente independiente, ¿no? Y no te absorbe el tiempo y puedas traer volumen de proyecto, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Nosotros Ahora, tenemos el tema de cara a los clientes de que siempre es 1000 veces más económico echar a perder en papel que echar a perder en obra, es ¿no? correcto, Cuando vas a es la obra, correcto. debes de tener ninguna duda de su ejecución. Y eso es responsabilidad. Todas las herramientas necesarias para poderles hacer ver, o sea, el cliente o muchos clientes a veces no entienden o no dimensionan el espacio ni visualizan cómo puede llegar a quedar su proyecto. Pero es obligación de nosotros el que para ellos quede claro y no pase que empiezas la obra y luego llegue y te diga, es que no me lo imaginé así. Bueno, ese no me lo imaginé así es responsabilidad de nosotros, 100%. Al final de cuentas, nosotros somos como una especie de vendedores. Bueno, ¿sí me oíste? Bueno, sí, lo último se cortó, pero lo último que te escuché fue de que al final del día nosotros somos vendedores de nuestra idea, ¿no? De nuestro proyecto. Y tenemos que utilizar todas las Exacto. estrategias, ¿no? Maquetas, láminas, sketches, bocetos, lo que sea necesario para explicarle al cliente, ¿no? Y mira, por último, ya para terminar esa parte, porque obviamente igual siempre tenemos ese tema, ¿no? De que, híjole, ¿será que el proyecto, así como lo está explicando Fabián, no, hombre, pues necesito 2 años para hacerlo, ¿no? O sea, a ver, platicamos un poquito de un rendimiento, o sea, una casa de 200 metros y una casa de 400 metros, desde el inicio hasta en la entrega de los planos, una, dos, tres personas, ¿cuánto tiempo se necesita para tener ese entregable listo? Porque a lo mejor ahorita mucha gente se abruma con tanta información. Dice, no puede ser tanta información, pero sí es posible. Pero según tu experiencia, en estos parámetros, que nada más estén ciertas personas enfocadas a estos entregables, a estos proyectos, ¿en cuánto tiempo deberían hacerlo? Mira, una casa, vamos a ponerlo así, como de 200 metros cuadrados. El anteproyecto, aquí voy a ser muy puntual en el sentido de por los flujos que nosotros traemos, digamos, están alargando o extendiendo un poquito más los plazos de entrega. Pero un anteproyecto, más o menos, lo andamos presentando como en un mes y medio. Es decir, esa idea inicial. Una vez se hace esa presentación, hay obviamente un estire y un afloje con el cliente, de, pues esto me gusta más grande, Es más chico, correcto. más alto. Y dependiendo de la disponibilidad del cliente, es decir, periódicamente o cada qué tiempo podemos estarnos reuniendo,
más o menos nos llevamos un mes más. Es decir, en la parte de anteproyecto a que quede definido, vamos a ponerlo así, nos llevamos como 2 meses. Una vez él acepte el anteproyecto, que es donde ya prácticamente es la intervención del cliente llega hasta ahí, es decir, es su aportación es correcto. todo esto, más o menos nos llevamos eso, mes y medio o 2 meses. Y la parte ejecutiva, pues ahí sí, ya nos encargamos solo nosotros y pues los ingenieros, en este caso estructuristas e instalaciones, ellos o ya en conjunto podemos llevarnos más o menos otro mes y medio. Estamos hablando aquí de un proyecto ejecutivo completo. Nosotros los estamos ahorita sacando entre 2,5 y 3 meses aproximadamente. La carpeta ya de un proyecto ejecutivo. Ejecutivo quiere decir, la última instancia, viene hasta como el presupuesto de obra para ejecución y todo, ¿no? Viene todo el paquete completo. En ese punto hacemos como un corte con los clientes, entregamos el proyecto ejecutivo y luego viene una fase importante pero pesada también, que es la fase de cara a la construcción, que es la tramitología, ¿no? Que es empezar, Claro. bueno, previamente se hacen algunos trámites, pero empezar a ver de manera legal el proceso de construcción, ¿no? Y ese, pues, más o menos tú lo sabes, más o menos se lleva mes y Sí, medio también, que eso sale. es correcto. Una vez terminado eso, entonces sí, puede haber un inicio de obra pues inmediato a la hora de adquirir licencia o dependiendo de dónde se ejecute, puede acelerarse un poquito más el trámite. Como conclusión, si el día de hoy empezamos un proyecto arquitectónico, al día 1 de su ejecución, estamos hablando que pasan más o menos de 3 a 4 meses aproximadamente. Es importante mencionarlo porque hay gente que cree que una vez te dicen quiero mi casa, al día siguiente puedes empezar a construirlo, ¿no? Y es como, esta plática no solo te la estoy haciendo a ti, sino que cuando vienen los clientes se las explicamos. Oye, mira, nos tardamos esto y luego de cara al ayuntamiento se tarda más o menos esto y entonces podemos empezar, ¿no? Entonces, más o menos de 3 a 4 meses es el tiempo que nosotros hacemos el primer planteamiento al día 1 de la ejecución de la obra, aproximadamente. En una casa de 200 y cachito metros. Obviamente el tiempo va aumentando en función del tamaño también del proyecto, ¿no? Entonces, una media de casa entre 200 y 300 metros es como las que se construyen en cualquiera de los fraccionamientos de aquí de Villahermosa, que implicaría ese tiempo, ¿no? De 3 a 4 meses. No, está perfecto, está perfecto. Y qué bueno que lo comentas a los clientes, ¿no? Porque tienes razón, muchas ocasiones piensa que por tener recurso económico, bueno, ya se puede empezar de inmediato, ¿no? Y que deja un poco de fuera los tiempos de proyecto, los tiempos de gestoría, trámites y demás. Y desafortunadamente hay cosas que ya no dependerían de nosotros o de la parte de proyecto, sino de las autoridades, ¿no? De que den, obviamente, la venia, la autorización y demás para hacer los proyectos o las obras, ¿no? No, está padrísimo, Fabián. No, concuerdo totalmente con el 99% de todo lo que comentas. Muchas cosas de lo que tú estás diciéndonos aquí, nosotros en la oficina tratamos de hacerlo. Tal vez no llegamos a ese nivel de detalle como tú, pero bueno, andamos sobre ese camino porque creemos que es la clave para poder tener proyectos exitosos, ¿no? El análisis, la investigación y el trabajo duro. O sea, aquel que piensa que por hacer algo muy rápido, un estrés muy rápido, ya tiene el proyecto y ya tiene el mejor proyecto del mundo, yo creo que sí, definitivamente está equivocado. O sea, hay que dedicarle más tiempo de De hecho, trazo, de dibujo. eso es importante en el siguiente sentido. El proyectar, o sea, el diseñar, vamos nosotros, o proyectar, es como cualquier actividad, se entrena. Es decir, el futbolista se la pasa tirando penales, el basquetbolista se la pasa tirando a la canasta, el tenista se la pasa golpeando con la raqueta. Entonces, los deportistas en general se la pasan entrenando, ¿no? Para llegado un momento, una situación, estén preparados para poder afrontarla.
¿cómo queremos nosotros proyectar o resolver problemas reales si no estamos entrenados? Es decir, si yo solo proyecto cada vez que tengo un proyecto, que es como funciona, creo, de manera normal, lo más seguro es que ese proyecto no resulte lo más satisfactoriamente resuelto. ¿Por qué? Porque no estás entrenado, o sea, no es lo mismo resolver 100, 200 casas, aunque no sean reales, pero que tú te... mira, aquí nosotros hacemos, o hacíamos, ahorita la verdad que con el flujo de trabajo que tenemos ya son más reales que ficticios, pero nos inventamos proyectos. Nos inventamos proyectos, Justamente. nos inventamos situaciones a resolver. Oye, ¿y si hacemos tal cosa o hay tal cosa? Bueno, vamos a ver qué sale, ¿no? Y antes nos metíamos a concursos o nos invitaban a participar en ideas, pues, para cosas de la ciudad o cosas así, y nos metíamos, ¿no? La verdad, pasábamos por alto el si al final nos terminaban pagando o no, que no debería de ser, pero te lo cuento en el sentido de con esa filosofía de que tenemos que estar entrenados para, lo hacíamos, invertíamos tiempo y dinero en entrenarnos. Pero hoy en día es como las escuelas de fútbol, ahorita tú para meter a tu hijo a fútbol tienes que pagar, ¿no? Para que le enseñen. Prácticamente era como que así lo hacíamos, ¿no? Es, oye, hay una oportunidad, está bien, yo lo pago, pero déjame enfrentarme a algo real, ¿no? O esa era la idea. Afortunadamente, pues ya ahorita tenemos como muchas cosas reales que ya nos permiten seguir jugando a ser arquitectos, lo llamamos nosotros, y resolver cosas reales. Pero sí es importante de cara a los estudiantes que sean inquietos a toda hora. El proyecto arquitectónico es una cosa, pero el diseño en general es otra. El diseño está en todo. El diseño está hasta en el membrete que usas para tu entrega de trabajo, el diseño está en hasta cómo mantienes la pantalla de tu computadora. Hay que ser inquietos en ese sentido y, y tratar de ir puliendo esa idea o esa manera de ver las cosas particulares de cada quien y irlas incorporando en tu manera de hacer las cosas. No, fíjate, coincido, ¿eh? Y bueno, tú también eres un exitoso deportista también por otro lado, ¿no? Y sí, tienes toda razón. El tema de entrenar, igual hacerte, nosotros trabajamos con segmentos no atendidos inmobiliarios, nos dedicamos más a la parte inmobiliaria y hacemos igual estos mismos ejercicios en la oficina. Pero tienes razón, a veces te llevas buenas sorpresas, ¿eh? Y a veces sí se pueden vender, porque hemos vendido algunos proyectos de esos prototipos, por así decirlo, ficticios, nos ha dado éxito. O sea, en la parte de negocio tal vez también puede tener ciertos valores y ciertos alcances, ¿no? Fabián, ya estamos llegando nos faltan dos etapas, la verdad, la plática esto da como para 10 horas, ¿no? Pero me gustaría, si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, lo puedan escribir en el chat. Ahorita ando aquí revisando el chat. Ok, soy estudiante, ok, vamos a saber esto. Okay, bueno, vamos a ver si llega alguna pregunta. Bueno, mientras llega la pregunta, vamos a ver qué tan bueno eres, Fabián. Yo sé que eres muy bueno, obviamente. Pero vamos a ver la primera dinámica, Fabián. Sale. ¿Sí? ¿Qué? No sé ¿Qué si lío me puedes va? ver la pantalla. ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, vamos a hacer esto, Fabián. Vamos a hacer esto. Es una metodología gestal, no sé si la conozcas. Es una metodología gestal en el cual con una hoja blanca, vas a tomar un lápiz, ¿sí? Y primero que nada, Fabián, me gustaría que cerraras los ojos totalmente, tuvieras dos, tres respiraciones profundas para que te concentres y vas a hacer de formas aleatorias, o sea, vas a agarrar tu pluma, tu lápiz, y vas con los ojos cerrados a hacer formas, trazos, como tú quieras, Fabio. O sea, un minutito para hacer esa dinámica, 2 minutitos, y primero toca el ancho de la hoja, hasta dónde empieza, dónde acaba, y a partir de eso empieza a trazar. Si quieres, guarda un poquito de silencio para que
para que empieces a trazar tú de manera individual. ¿Sale? Hoja. ¿Tengo que cerrar los ojos o tengo que dibujar lo que tenga? De preferencia cierra los ojos, es correcto. Tienes que cerrar los ojos, estar en total calma, total paz, respirar profundo y a partir de ahí empezar a hacer trazos, trazos, Fabián, trazos, trazos, de manera aleatoria totalmente. Suelta el brazo, suelta la muñeca, suelta el trazo. Ok, a ver qué sale. Vamos a ver si sale una raqueta de tenis, a ver qué sale. No, no creo. Tú me dices cuando esté listo. Suelta el brazo, Fabián, lo más libre posible, la mayor cantidad de trazos que puedas. Ándale, así, líneas rápidas, líneas pronunciadas, rectas, onduladas, circulares, como tú quieras. Circulares, creo que esa parte no la tengo incorporada. Voy a poner color. ¿Ya está listo? ¿Ya? Yo acabé. Ok, listo, Fabián. Ahora, busca las figuras que encuentres. O sea, tú hiciste un trazo y vas a ver tu hoja y vas a encontrar, obviamente usando tu imaginación, vas a encontrar algunas formas. No sé, dibujitos, lo que tú quieras. Empieza a localizarlo, a remarcarlo. También lo remarques de una manera un poquito más pronunciada. Le vas dando vuelta a la hoja, ¿sí? Para que de distintas posiciones, de distintos ángulos, puedas ver algo, ¿sí? A ver, ¿qué puedo ver? No, está muy difícil aquí. Mejor que lo capturen y que me digan qué encuentran. Ok, a ver. Se nota que traes mucha influencia lineal, ¿eh? Muchísima Sí, influencia. ¿no? Sí, 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 muy claro, ¿eh? Hay que salir un poquito de las partes rectas, Fabián. Pero muy bien, ese es parte de algunos ejercicios que se puede hacer cuando alguien está bloqueado en tema de diseño, Fabián. O sea, cuando alguien de alguna manera dice, sí, no sé por dónde empezar, quiero una idea, un concepto, y no, que no sea la típica flor, la típica pescado y demás, ¿no? La típica concepto figurativo, ¿no? Eso ayuda muchísimo, Fabián. Mira, hay gente que ¿Qué te está pareció? Ah, ¿qué gente está preguntando? A ver, adelante, a ver, ¿qué dice? Armstrong. Ah, este es amigo, estudió con nosotros.
bueno, aquí. ¿Qué Sí. dice? Una Lo veo. pregunta, arquitecto Fabián, después de este bagaje de diseños y obras, ¿qué no, qué no está a discusión o no está dispuesto a acceder ante un cliente en sus proyectos? Que no estamos dispuestos. Mira, es que esto es antes de. eh, por lo regular, los clientes que aceptamos, cuando viene la primera vez o la primera reunión que tenemos, eh, siempre preguntamos que si conocen o han visto lo que nosotros hacemos. Porque entendemos que si han visto lo que hacemos y les gusta, por eso acuden a nosotros. En alguna ocasión nos ha pasado ha llegado algún cliente no viendo lo que hacíamos, sino por recomendación de alguien más, y el estilo, no estilo, no vamos a llamarle estilo, sino la manera de concebir el proyecto era muy distinta a lo que nosotros hacemos. Y no es que no fuéramos capaces de poder hacerlo como él quería, para que lo entiendan, es pues una casa típica, no sé, mexicana o encasillada en algún tipo de estos estilos colonial, con tejitas y cosas así. No es algo que nosotros hagamos, o sea, sí podemos hacer techos inclinados y cosas así, pero el tema pues de las molduras o cosas muy encasilladas en un estilo arquitectónico, no somos, vamos a llamarlo así, no somos las personas ideales para hacerlas, ¿no? Es porque la intención de lo que nosotros hacemos, independientemente de las necesidades del cliente, son unas, que son las que hemos venido platicando. Entonces, sí nos hemos negado, entre comillas, a seguir esa línea ¿cómo se llama? De diseño o de estilo, como se le quiera ver. Si andan buscando algo que no encaja dentro del perfil de una ocasión, nos hemos arriesgado apostando al hecho de que eso los convenceríamos de que no iba a ir su proyecto por donde ellos traían la idea inicial. Entonces, digamos, lo único que no estaríamos dispuestos a ceder sería en eso, ¿no? En vernos forzados a realizar un tipo de proyecto que no realizamos aquí. Sería lo único. Todo lo demás en cuanto a acabados, materiales, dentro de la obra o el proyecto, pues son entendibles, ¿no? Al final nosotros prestamos el servicio a alguien y aunque nuestras intenciones sean unas, el dinero y el que la va a vivir y el que la va a disfrutar y todo es el cliente. O sea, yo no soy quien para imponerle una manera de apreciar el Es espacio correcto. en el que ellos se imaginan de una manera. Entonces, sí somos accesibles en ese sentido, en el hecho de decir, oye, no estoy muy de acuerdo, pero al final entendemos su postura y tratamos de balancearlo, ¿no? Es atender el gusto y necesidades de él, aportando nuestra manera de ver las cosas, nada más. Pero si está muy desligado, entonces antes de hacer cualquier cosa, mejor decimos que no. Luego aquí dicen que han Perfecto, visto una Fabián. mesa, Muchas un gracias. caballo. Es lo que te iba a decir justamente. O sea, Dice, otras personas ya empezaron a ver en tu... el tema de la ¿Me quieres proporción, escuchar, vamos Fabián? a llamar. Ah, ok, ya. ¿Me oyes? Sí, ya te escucho, ya te escucho. Vieron muchas cosas, Fabián, ¿eh? Vieron sillas, vieron mesas, vieron dos edificios, vieron proporciones áureas o algo por el estilo, ¿no? Algo así dice. Entonces, sí sirvió el ejercicio, Fabián. Bueno, bueno.
¿Eso fue? Bueno, creo que aquí el Arqui. Bueno, ya nos podemos despedir del arquitecto Fabián porque creo que tuvo problemas técnicos, se salió. Pero bueno, mientras tanto, les invito a que sigan la cuenta del arquitecto Fabián y obviamente de Alicia Ponce, que es Cutiño Ponce Arquitectos, y en Instagram los encuentran como @Cutiño o Cutino Ponce, ¿sí? Bueno, a manera de resumen, evidentemente, ahorita no podemos despedirnos del arquitecto, pero bueno, yo me quedo con varios puntos que comentaba sobre todo el tema de proyecto, ¿no? Número uno, no pierdan el core, no pierdan el enfoque, no pierdan para lo que ustedes están haciendo, que es diseño. Hacer diseño, practicarlo, hacerlo una vez, dos veces, tres veces, y dedíquenle el tiempo necesario para el proyecto, ¿sí? Ya ahorita lo platicamos con Fabián, que una buena planeación también va en función al tema del proyecto y nos va a ayudar muchísimo en la ejecución de una obra. Una obra depende de gran medida del input de información, en este caso de proyecto, ¿sí? Entonces la parte de proyecto es algo importante para todo, para trámites, para evidentemente hacer la parte de la construcción, para hacer presupuestos y demás. Entonces sí los invito mucho, igual el arquitecto los invita mucho a esa parte, ¿no? Y como tercer punto valioso es algo que igual hemos platicado en los otros live que hemos tenido, es salir de la zona de confort, hacer algo distinto, arriesgarse, en este caso Fabián y Alicia se fueron 12 años, 13 años a Barcelona a estudiar, a trabajar, a ver una arquitectura distinta y obviamente aprender de gente arriba de ellos, ¿no? Arriba de ellos en el sentido de experiencia, a eso me refiero, ¿no? Gente que tenía más experiencia profesional y que ellos apenas siendo unos recién egresados, bueno, de alguna manera pudieron hacer muchas cosas y absorbieron, ¿no? Aquí, bueno, estoy terminando de ver los comentarios, que no se ve el arquitecto Fabián, bueno, se acaba de desconectar hace un momento, estamos tratando ahorita de conectar y felicitaciones, ok, les mando saludos, Javier, güey, ¿ya está el Arqui? ¿Ya? Arqui, ¿estás por aquí? Sí, ya aparecí otra vez. ¿Ya? Ok, no te apures. Bueno, estaba dando a manera de resumen un poquito lo que platicamos ahorita, así que te repito los puntos, ¿no? Número uno, que no pierdan el enfoque. O sea, si te dedicas a algo y vas a ser perseverante en eso, practicaslo una vez, dos veces, tres veces, y hablando en tema de proyecto, pues haz todo, desde el inicio hasta el fin. Y como comentabas, resuelve las cosas, investiga, no te quedes con la duda y lo que puedas resolver, me gustó mucho esta frase, ¿no? Que hasta que lo puedas resolver en plano, ya tienen permiso, sobre todo los que están en la oficina de Fabián, a salir a obra, ¿no? Número dos, salir de la zona de confort. Irse a un lugar, en este caso a Barcelona, aprender de gente con una experiencia, un bagaje mayor a lo que ustedes traían, obviamente, les ayudó, les dio un input importante y necesario. Y número tres, ¿no? La parte de hacer una aportación, ¿no? Tener un estilo y siempre mejorar, 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 mejorar. Y aunque aparentemente la gente piense que está haciendo lo mismo, no es cierto. Simplemente estás haciendo las cosas mejores, de mejor manera. Y obedece a lo que platicamos también al principio, ¿no? A las condiciones espaciales, de la parte cultural también de la sociedad, la parte de la disponibilidad del material o de los recursos que tenemos, climas, etcétera, etcétera, ¿no? Arqui, la verdad, como siempre que te veo, platicamos horas y horas y horas y horas. Es un súper gusto, qué bueno que tuviste la oportunidad. Sé que estás muy ocupado con bastante trabajo, con bastantes obras. ¿Algo más que quieras agregar, Fabián? No, pues darte las gracias nada más por la invitación. Ya sabes que siempre me gusta platicar contigo y ojalá se pudieran hacer pues más sesiones de este tipo, ¿no? No solo conmigo, sino con grupo de colegas que siempre es interesante intercambiar pues puntos de vista, lo que está haciendo cada quien. Me parece bueno o debería de hacerse para la mejora pues de nuestra comunidad, nuestro gremio, el, 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 el intercambio de, pues, de puntos de vista de cada quien
pues para mejorar un poquito todo nuestro quehacer, ¿no? Que cada vez está un poco más complicado, cada vez está más limitado, pero pues creo que haciendo grupo o al menos con este tipo de pláticas, ¿no? Te sitúa un poco en el quehacer de cada quien, ¿no? Agradecerte por la invitación. Ya sabes que a mí me gusta mucho pues, platicar de este tipo de cosas porque son cosas que se quedan ahí, no todo el mundo las oye ni todo el mundo las conoce. Y sí es importante de cara a los jóvenes, como te comentaba, somos como muy pro transmitir esta información o vivencias a las nuevas generaciones, porque al final de cuentas son las que tendrán la posibilidad de seguir o cambiar las cosas en un futuro, ¿no? Cada quien tiene una participación, pero sí es importante que los estudiantes, sobre todo, tengan claro qué línea seguir o qué hacer, ¿no? A veces, como experiencia personal, a veces saliste de la universidad y no sabes ni para dónde ir ni qué hacer, ¿no? Entonces sí es importante dar cantidad de información a acceso hoy en día que decidan, aunque sea de manera temporal, una línea. Me gusta hacer esto, me gusta esto, y tratar de documentarse, de investigar un poco más sobre eso que les interesa para poder seguir o encontrar el hilito, ¿no? Que lleve a la manera de hacer las cosas. Es importante no dejarse influenciar por los modismos, al final de cuentas. La escuela de arquitectura en general es bastante complicada, creo que en todos lados, en el sentido de que al que rige al final es el maestro y cada maestro tiene una ideología, una manera de pensar, una manera de hacer y al final estarás limitado dependiendo del profesionalismo o visión del profesor a coartarte en ciertas cosas, ¿no? Entonces es como un trabajo doble el del alumno, el tener que lidiar con eso, ¿no? A mí me gusta hacer una cosa, pero al maestro no le gusta y si no lo hago me va a reprobar, ¿no? Entonces, entiendo todo eso porque pues obviamente también fui estudiante. Yo lo que les invito es persigan eso que les interesa. El de darle gusto a los maestros, y me incluyo porque fui uno de ellos también, soy uno de ellos, es parte de, hagan de cuenta que es su cliente y en sus manos y solo en sus manos está el cómo convencerlos o cómo hacerles ver las cosas de manera como ustedes las ven, ¿no? Es empezar a entrenar desde ahorita de cara a los futuros clientes que puedan llegar a tener, el tener que lidiar con eso, ¿no? Y no hay ningún lugar mejor que la escuela. Maestros que tienen ya muchos años dedicándose a lo mismo, es a veces complicado el hacerles ver las cosas de otra manera, pero pues solo en ustedes está el que ellos cambien, al menos momentáneamente, la manera de ver las cosas. Pero sí hay que tener convicción en ellos. Si ustedes mismos se muestran dudosos o incapaces de poder vender esa idea, pues se los va a comer. Totalmente de acuerdo, Fabián. Bueno, saluda a Alicia, por favor, y a todo tu equipo. Muchísimas gracias, Gracias, Fabián, que estés muy bien. un abrazo y buenos días a todos. Gracias.